Hola a todos y a todas. Bueno, pues ya hace una semana que no nos vemos, tengo un huequecito y quería hablaros de las reformas, las múltiples novedades que tenemos en el ámbito laboral, que las vamos a sintetizar, las voy a sintetizar en 4 aspectos muy básicos para que, bueno, pues no se nos alargue mucho esto y que estemos al día. El último vídeo que compartí con vosotros hablaba sobre el Real Decreto 8/20, que era el que hablaba de los ERTEs, fuerza mayor, cuándo sí, cuándo no. Bueno, a raíz de ese Real Decreto se han publicado 3 más, el Real Decreto Ley 9/20, 10/20 y 11/20, que se publicó esta mañana. Son un compendio normativo grande que, sobre todo el de hoy, abarca un paquete de medidas de ámbito social bastante importante, donde no me voy a centrar y voy a hablar únicamente de las cuestiones laborales. Y lo vamos a resumir en 4 puntos. En primer lugar, el tema del SEPE, la tramitación del desempleo, que era algo que preocupaba a mucha gente. La prohibición del despido por razón del COVID. El permiso retribuido recuperable y una breve pincelada para los trabajadores autónomos. En cuanto al desempleo, veníamos hablando ya desde hace tiempo que los trabajadores no tendrían que tramitar personalmente sus prestaciones porque se articularía alguna medida para que sean las empresas las que gestionasen esto de forma ya directa sin que el trabajador tuviese que hacer ese trámite. Hasta el momento era algo que se nos venía diciendo desde la administración, desde el SEPE, pero no había ninguna norma que lo regulase. Esa norma ya está aquí y se dice que las empresas son las responsables de tramitar las prestaciones de desempleo de sus trabajadores desde el inicio de la comunicación del ERTE, es decir, tienen un plazo de 5 días para tramitar esas prestaciones de toda la plantilla afectada por el ERTE que en su caso hayan tramitado. ¿El trabajador tiene que hacer algo? No. El trabajador lo único que tiene que hacer es cumplimentar una autorización que le enviará a su empresa para facilitar, para autorizar a la empresa a que actúe en su nombre en la solicitud de la prestación de desempleo. Normalmente las empresas están enviando un correo electrónico donde te dicen, oye, con motivo de que yo tengo que solicitar el paro en tu nombre, autorízame, y con que tú contestes ese correo diciendo yo autorizo a mi empresa que tramite la prestación del SEPE en mi nombre, suficiente. Si estás físicamente en tu empresa, cosa que ya no debería ser, y te dan un documento para que firmes, bueno, pues se firma, que no implica nada, ninguna obligación por parte del trabajador. ¿Cuándo voy a cobrar el paro? Esa es la gran pregunta. Las prestaciones de desempleo se cobran o se pagan el 10 del mes siguiente al de la tramitación de la solicitud. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues si las empresas están tramitando las solicitudes de desempleo el 30-31, es posible que estas tramitaciones ya entren en el mes siguiente y que por lo tanto vayas a cobrar el 10 de mayo la prestación que se esté tramitando esta semana. En principio no tendría que haber problema y el día 10 los trabajadores que ya hayan tramitado sus prestaciones deberían cobrar su desempleo. Segundo punto, prohibición del despido por razón del COVID. Esta prohibición es relativa. ¿Está prohibido despedir durante un ERTE, durante la tramitación de un ERTE o durante toda esta situación de estado de alarma no me pueden despedir? Pues sí, te pueden despedir. En este país el despido es libre siempre que se indemnice con lo que le corresponde, salvo que se vulneren derechos fundamentales, que eso ya es otro tema. Entonces, lo que dice el Real Decreto es que no pueden despedirte por causas objetivas, que es cuando, por razones económicas, productivas, en las que encajaría perfectamente un despido en este momento, porque todas las empresas o tienen pérdidas o han visto disminuida su facturación de una forma muy considerable. Se trata de que, como han puesto en marcha una serie de medidas para que todos los trabajadores y todas las empresas puedan tramitar ERTEs y los trabajadores se puedan acoger con bastantes ventajas, bueno, pues que esta medida es precisamente para evitar el despido. No obstante, tu empresa puede despedirte por causas objetivas y decir que, bueno, pues que es por causas económicas o por razón del COVID y pagarte esos 20 días. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues tengo que acudir a los tribunales, a los juzgados de lo social, no ahora que los plazos están suspendidos, pero cuando todo esto se reanude, para interponer una demanda por despido improcedente, ¿vale? Porque en este momento efectivamente no es lícito ese tipo de despido y lo que tendría que hacer la empresa si quiere despedirte ahora mismo es pagarte una indemnización de despido improcedente de 33 días por año de trabajo y no de 20 días por año de trabajo. O sea que el cambio es simplemente que tu indemnización va a ser un poquito más grande. En cualquier caso, no hay un mecanismo automático de reconocimiento del despido improcedente, sino que tú como trabajador tienes que acudir pues a los servicios de mediación en primer lugar y luego al juzgado de lo social para impugnar ese despido.
¿Qué ocurre si me han despedido antes de la entrada en vigor de este Real Decreto? Este Real Decreto entra en vigor el 28 de marzo de 2020. Los despidos por causa del COVID o por causas objetivas anteriores son lícitos porque nuestro ordenamiento jurídico así lo regula, el Estatuto de los Trabajadores lo contempla. Por lo tanto, estarían bien hechos. Otra cosa diferente es que no se ajusten a lo que el Estatuto de los Trabajadores dice. Un despido objetivo, pongamos por causas económicas, tiene la obligación de llevar aparejado el pago de la indemnización de 20 días de salario por año de trabajo hasta un tope de 12 mensualidades. Y esa entrega de la indemnización tiene que ser simultánea a la entrega de la carta de despido. Si no, estaríamos incurriendo en un defecto de forma que implicaría la improcedencia automática del despido. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me entregan una carta pero no me entregan o no me justifican que ya me han pagado, por ejemplo, mediante transferencia bancaria, la indemnización de despido, ese despido está mal hecho. O sea, lo que la empresa me diga, pues que está en una situación de insolvencia, que no tiene liquidez y me lo demuestre con datos en la carta, sino el despido sería improcedente, es decir, sería la misma situación que ahora mismo. El trabajador de la misma manera tendría que impugnar ese despido ante la jurisdicción social. ¿Qué ocurre si estoy conforme con el despido y la empresa me dice que no me paga porque no puede y me justifica bien que no puede? Bueno, pues en este caso tiene que cuantificarte el importe de la indemnización. Si son 6.000 euros, tiene que decir, te tengo que pagar 6.000 euros, pero en este momento no puedo porque mi cuenta está a cero, y aportarte ese justificante de la cuenta. Y ahí el trabajador tendría un año para reclamar ese dinero ante los juzgados de lo social. No sería una demanda por despido, pero sí sería una demanda de reclamación de cantidades. Es una cantidad que está correctamente calculada, no te corresponde nada más, pero esa cantidad te la tienen que pagar. Los plazos. Tengamos en cuenta que estamos en una suspensión de los plazos procesales salvo razones urgentes, conflictos colectivos, es decir, los ERTEs, reducciones de jornada, pero en este caso no serían hábiles para el despido, que son 20 días hábiles, y para la reclamación de cantidades es un año. Todo esto desde que se levante el estado de alarma. ¿Qué más cosas? El permiso retribuido recuperable. ¿Qué es? Bueno, pues es ese permiso que tienen todos los trabajadores que se encuentren en este momento prestando servicios para las denominadas actividades no esenciales que por el Real Decreto 10/2020 que se publicó el domingo 29 de marzo tienen que quedarse en su casa porque esas actividades paran y cierran. Entonces, en estos momentos los trabajadores están en su casa cobrando su salario y su cotización, es decir, la empresa asume todos los costes y están en principio hasta el día 9 de abril inclusive. ¿Qué ocurre con esas horas que yo estoy en casa? Que las tengo que recuperar, que las tengo que devolver a mi empresa. ¿Cómo? Bueno, pues desde que se levante el estado de alarma hasta el 31 de diciembre del 2020 yo tengo que devolver esas horas. ¿De qué manera? Bueno, pues esto tiene que consensuarse entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores, comité de empresa, delegados de personal. Si no hubiese, hay que crear una comisión. Es decir, es igual que cuando se negocia un ERTE. Una comisión negociadora o con los sindicatos más representativos, o los trabajadores tienen que elegir de entre sus compañeros a 3 miembros que le representen, porque no puede el empresario imponer de una forma unilateral cuándo quiere que se recuperen esas horas. Hay que consensuarlo, pues 20 minutos cada día, 1 hora cada 2 días, pues los sábados, bueno, pues ahí siempre respetando los descansos obligatorios y todos los derechos de los trabajadores, por supuesto. Vale, ¿qué más cosas? Hemos hablado del SEPE, vale, solo nos queda por hablar de los autónomos. Vale, el Real Decreto el Real Decreto que se publica el domingo, que es el que cesa o limita las actividades no esenciales porque son un riesgo de contagio, esa circulación, esa movilidad de los trabajadores a sus centros de trabajo, no es aplicación a los autónomos, es aplicación a los trabajadores por cuenta ajena. Entonces, ¿un autónomo puede trabajar? Sí, un autónomo que preste una actividad esencial, por supuesto, y aquellos de actividades no esenciales que no estén excluidos por el Real Decreto del estado de alarma, es decir, pues las cafeterías, las peluquerías, sí podrían acudir a trabajar. ¿Qué ocurre? Vuelvo a lo mismo, la coherencia, el sentido común, la responsabilidad. Entonces, tú te quedas en tu casa en este momento porque si te sales a la calle te multan, o porque consideras que es lo que tienes que hacer para garantizar tu seguridad y las de la gente que te rodean. Espero que digáis la segunda opción. Pues de igual manera, un autónomo que vea la posibilidad de trabajar porque su actividad no está paralizada,
Si puede evitarlo y trabajar desde casa, tiene que hacerlo, debe hacerlo. Y si no puede trabajar desde su casa, pero también puede evitarlo, porque bueno, pues hay medidas, los ceses de actividad. Ahora, bueno, pues en este último Real Decreto salen las moratorias del pago de las cuotas de autónomo o deudas con la Seguridad Social, tanto para empresas como para autónomos que trabajen por su propia cuenta. Entonces, yo sé que es muy difícil para todos, también para nosotros, los que trabajamos muchísimas horas y tampoco sabemos si las empresas nos van a poder pagar. Pero estamos intentando hacer un trabajo en equipo, un trabajo conjunto. Entonces, aunque puedas salir a la calle, lo recomendable es que no salgas, es que te quedes en tu casa. Y que no, como puedo ir, pues voy a la oficina porque así me distraigo. Volvemos a lo de siempre, que somos de verdad irresponsables. Entonces, lo dicho, no sé qué más normativa sale porque cada 2 días tenemos algo nuevo y algo nuevo que aclara lo anterior o que deroga lo anterior o que modifica lo anterior. No sé qué va a pasar. Pero hay gente que tiene que ir a trabajar porque forman parte de servicios esenciales. La alimentación, la industria farmacéutica, industria sanitaria, la logística, el transporte. Y esa gente sale con mucho miedo. Sale con miedo de sí mismo, miedo de su familia cuando llegan a casa. Tú, si tienes el privilegio de no tener que ir, de verdad, de esto saldremos. Las medidas económicas hacen falta, son insuficientes, pero están ahí y lo superaremos trabajando juntos. Pero del otro no se sale. Así que, por favor, un poco de responsabilidad. Hay empresas que me dicen, oye, mi actividad es esencial en parte. Vamos a poner un ejemplo absurdo, porque me dedico a fabricar tornillos, pero un 10% de mi actividad fabrico tapas de yogures, que son alimentación. ¿Puedo trabajar? ¿Puedo abrir? Sí. Sí, puedes abrir el 10% de tu jornada. Y más te vale que ese 10% de tu jornada que vas a abrir, cuando vaya un inspector de trabajo de sanidad, que son los que tienen la competencia ahora, te vea fabricando tapas de yogur y no te vea fabricando tornillos, porque eso sería un fraude. No sé si me explico. Entonces estamos en el país de la picaresca y de que, bueno, pues la trampa y voy al súper porque puedo ir, pero de paso, bueno, pues de verdad, es algo que es muy característico de España y que a mí me molesta bastante, esa picaresca. Entonces, lo dicho, seamos responsables. Y bueno, pues mucho ánimo. Sigue quedando tiempo de confinamiento, pero ya queda un poquito menos. Cuidaros mucho, que eso es lo más importante de todos. Un abrazo fuerte.